Quiero mostrarles este estudio, Gasolinazo, subvención popular al Estado y a las petroleras. Es un estudio que han realizado varios investigadores del CEDLA, que ha sido publicado en el mes de agosto, y eso es lo que conversábamos extracámaras, y ha sido confirmado los problemas que existen con la subvención a los carburantes por el presidente hace una semana atrás. Gracias por estar acá con nosotros. Estoy con don Carlos Guzmán, que nos va a hablar precisamente sobre este estudio, que es un estudio pormenorizado, que es un estudio que reúne cifras, datos, curvaturas de estadísticas y todo aquello. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, gracias por la invitación. Sí, es un estudio que el CEDLA ha realizado en los últimos meses y lo ha publicado en el mes de agosto, básicamente para analizar esta medida de política que se tomó el año pasado, en diciembre, y nos tomamos los suficientes meses por su importancia y por su implicación en el desarrollo de la política económica de este proceso. Habíamos encontrado fundamentalmente dos cosas. La primera, que evidentemente existe subvención, pero existe asimetría en la información al hablar de subvención. Y en el libro lo hemos explicado claramente, subvención es la cantidad total de dinero que se transfiere desde el Estado hacia una cadena de comercialización de hidrocarburos para mantener su precio estable. Y ahí tuvimos una discrepancia importante en el orden de magnitud y en el concepto con la información gubernamental. La información gubernamental estaba llamando subvención a todo el dinero que se gasta para comprar los hidrocarburos y ponerlos en la terminal, por ejemplo en el Alto. Y para nosotros eso no es la subvención. La subvención neta es esa cantidad que se gasta menos lo que el Estado va a recibir por impuestos al comercializar cada unidad de combustible en el país. O sea, no está subvencionando el 100% del combustible, se está pagando una parte de ese combustible. El consumidor, cuando usted consume un litro, usted devuelve en impuestos, en IHD, IVA e IT, una cantidad de dinero al Estado que significa aproximadamente $32 por barril. Entonces, si la subvención total es $80 por barril, la subvención neta no es esa cantidad, ¿no? Esa es una primera diferencia, que en el orden de magnitud para el año 2010 eran más de $200 millones respecto de la información oficial. Ese es un primer tema. Un segundo problema que la investigación le muestra es que la subvención es resultado de un desequilibrio entre la producción de hidrocarburos y la demanda. Vamos por partes. Hasta el 2010, $200 millones de subvención. Subvención neta, alrededor de 222, 225. Ok, porque el presidente sale hace una semana y dice, para este 2011 son $600 millones que vamos a subvencionar. La información oficial, habría que ver la información oficial. Y la información oficial es el boletín estadístico el que le estoy mostrando del IPFB. Por favor, préstemelo. Vamos a irlo mostrando para... El boletín estadístico, que es el instrumento oficial en este momento de producción, compras de hidrocarburos, no reconoce hasta el momento la importación de gasolina. ¿Es este cuadrito? Sí, en ese cuadrito le está mostrando la importación de GLP y de diésel oil. Esta es la información de IPFB. Es la información de IPFB. Entonces, oficialmente, según IPFB, no habría importación de gasolinas. Si usted revisa el informe, no existe la importación de aditivos, y aunque todos sabemos que se está importando gasolina, sería muy útil, sería muy provechoso que la información oficial reconozca y muestre los volúmenes de gasolina automotriz o de aditivos que se estuviesen comprando en su cantidad y en sus precios para hacer el cálculo. Y por supuesto también establezca los lugares de los que estamos comprando esa gasolina. Por supuesto. ¿Y en qué precios? Los informes a nivel por ejemplo, el informe presidencial mostraba un subsidio total a la gasolina el año pasado de 45 millones, cuando el balance energético nacional muestra que importación de gasolina es cero. Entonces, entre esas dos opciones, entre esas dos alternativas, perdón, hay una asimetría de información que para la población es fundamental. Es muy difícil debatir sobre una información que no existe. Todo el mundo sabe que se importa, pero la información no existe. Este es un boletín informativo de abril a junio del 2011 de este año. Y IPFB acá no dice cuánto se importa de gasolina, de dónde y a qué precio. Exacto. Ok. Bien, por el lado de la producción,
Entre el año 2008 y 2009 existe una caída en la producción de líquidos de alrededor de 1 millón de barriles en un año. Y esa caída en la producción se concentra en los pozos de producción de líquidos que casualmente están concentrados en las subsidiarias de YPFB. Nacionalizada. Nacionalizada, sí. Y eso es un tema a discutirse. Ahora, una fotografía. A partir del 2005, del 2006, que viene la nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo, ¿cómo agrava la situación hasta llegar a este millón de barriles que usted menciona? La caída de hidrocarburos no empieza el 2005, empieza mucho más antes, pero sí se presenta una caída importante entre el 2008 y 2009. Cuando ya estábamos en la nacionalización. Sí, desconozco las razones por las cuales ocurre esta caída, pero la investigación encuentra que la información a la que accede la investigación en el año 2010, para el año 2010, nos muestra que la mayor cantidad de campos sin operación, 14 campos sin operación, están en manos de las subsidiarias de YPFB, de Chaco y Andina. Pensamos que parte de la caída se explica por eso. Entonces, en la investigación nos preguntamos y nos llama la atención por qué esta cantidad de campos están cerrados, o están sin operación, o no registran producción. Habría que preguntarse, nosotros no tenemos la respuesta. ¿Tienen algún cuadro estadístico de si estos si estos campos funcionaban años anteriores? Sí, en esta investigación no lo hemos puesto, pero sí existe la información de que... Sí estaban funcionando, pero de pronto se cierran hacia el 2008. Son producciones marginales, van siendo producciones muy marginales y probablemente los costos de producción, incluidos los incentivos, porque reciben incentivos de hasta $13 por barril, probablemente no cubren esos costos. Los ingresos del 27.11 más el incentivo no cubren los costos de producción y probablemente esa es la razón por la que se han ido cerrando. Eso desde el lado de la oferta, desde el lado de la producción. Pero también está el otro lado que es la demanda. Y la demanda es el crecimiento inusitado de vehículos, de consumo de combustibles en el sector transporte, tanto público como particular, como en los precios de importación. Y ahí la investigación encuentra otro problema. Primero, que hay un crecimiento inusitado de la cantidad de vehículos de transporte particular y público, hay más parque principalmente en la pequeños, ciudad. principalmente pequeños. Encuentra que las medidas de restricción a la importación de vehículos y de motores diésel del año 2004 y 2005 tuvieron resultado, es decir, cae la demanda de diésel, pero la demanda que se dispara es la de gasolina automotriz. Santa Cruz, por ejemplo, registra 22% de crecimiento de gasolina automotriz. Entonces eso tiene que ver con el control de la demanda, con el manejo de la demanda y sus alternativas de sustitución. Y vemos que a pesar de que la sustitución de gasolina por gas natural ha crecido, no va al ritmo que el país está necesitando. Y esto súmele algunos miles de chutos que fueron nacionalizados, bueno, que no estaban dentro hay dos del alternativas. La primera, si los chuts estaban en Bolivia, no debiera haber un incremento de gasolina, esa gasolina ya se consumía. Si los chutos estaban afuera, no es precisamente la mejor forma de manejar la demanda, incentivando o facilitando el ingreso de nuevos vehículos que con seguridad en su gran mayoría son a gasolina. A gasolina. Ahora, en eso hay que ser muy claro y antes de pedirle una orientación para el debate nacional. Después de que se abre esta posibilidad de la nacionalización, evidentemente había una importante cantidad de vehículos acá en el país, pero también los reportajes que se han hecho y el seguimiento muestran que miles de vehículos han ido ingresando por las fronteras durante ese periodo que se abrió. Entonces, digamos un 50-50, 50 que ya estaban y 50 que ingresaron, engrosan nomás el parque automotor, ¿no es cierto? O sea, así están las cosas. ¿Qué cree el CEDLA, qué cree usted que debe ponerse sobre el tapete de la discusión en diciembre en el debate nacional? Y con esto finalizo. Primero, el resultado efectivo de la nacionalización en términos de control de la producción, de la cantidad de producción y la administración racional de los campos. Ese es un primer tema a debatirse, el resultado desde la producción. Segundo, el resultado de la nacionalización desde la administración y manejo de la demanda. Y tercero, el resultado de la nacionalización en términos de transparencia de la información, para que el debate esté libre de
asimetrías para que la población pueda opinar, debatir sobre la política energética con todos los elementos. Y no como ha ocurrido con esta investigación y como está ocurriendo ahora, con información que aparentemente no está siendo manejada en forma oficial y en la que uno puede especular mucho. Por ejemplo, ¿cuánto de diésel se compra a qué precio? Y es el tercer elemento, es decir, los precios de compra del diésel. Encontramos que hay, en la última información, se está comprando el metro cúbico de diésel ya en $1.300. ¿Cuánto se compra 1.300? ¿Cuánto se está comprando todavía $800 el metro cúbico? No se sabe. Yo le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Un gusto saludar. Transparencia en la información, creo que esa es la conclusión y por supuesto, claro, sincerarnos respecto a lo que está ocurriendo. Vamos con Natalia, que tiene información importante hasta ahora. Vamos.